¿Qué tal amigos? Hoy vamos a resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Primeramente debemos verificar que todo esté ordenado, es decir, tenemos las variables x1, x2, x3 y x4. En todas las filas deberemos ordenarlo de esa manera. Si está desordenado, previamente debemos ordenar nuestro sistema de ecuaciones. Se nos pide hallar dos variables, x2 y x3, por el método de Cramer. El método de Cramer consiste básicamente en lo siguiente. Si tenemos que hallar la variable x1, esto será igual a un delta sub 1 sobre delta. Si queremos hallar la variable x2, esto será igual a delta sub 2 sobre delta. Si queremos hallar x3, esto será igual a delta sub 3 sobre delta. Y si queremos hallar x4, esto será igual a delta sub 4 sobre delta. En este caso se nos pide únicamente hallar las variables x2 y x3. Por tanto, solamente utilizaremos x2 y x3. El método Cramer consiste en utilizar determinantes. Tenemos delta sub 2, delta sub 3 y a la vez tenemos delta. Como todas las variables tenían en común en el denominador a delta, debemos empezar formando esa determinante que es delta. ¿De qué manera formamos el determinante delta? Tenemos que utilizar los coeficientes de cada una de nuestras variables de la siguiente manera. Utilizamos los coeficientes de la primera fila, serán 1, 1, 1 y 1. Los coeficientes de la segunda fila serán 1, menos 1, 1 y 2. Y de la tercera fila son 2, 1, menos 1 y 1. Y por último, la cuarta fila, menos 2, 3, 4 y menos 5. Y esta llegaría a ser nuestra determinante delta. Básicamente en eso consiste el método de Cramer, formar determinantes en el numerador y denominador para cada variable, pero las determinantes se las pueden resolver por cualquier otro método de su preferencia. Vamos a utilizar un método en el que consiste combinar varios otros, como por ejemplo operaciones entre filas, y también si tenemos una determinante de 3×3 podemos utilizar el método de Sarrus. A ese método generalmente se le llama el método de Gauss-Chio. También hay una técnica que es la regla del rectángulo. También les dejaré en la descripción de este video otro ejercicio en el cual estamos resolviendo una determinante de 5×5 por el método de Gauss-Chio, utilizando también la regla del rectángulo. Continuando, entonces, para resolver esta determinante, previamente necesitamos elegir un pivote. Un pivote es un número distinto de 0, de preferencia 1, y mucho mejor si en su columna está compuesta por uno o varios ceros. En este caso podemos elegir como pivote a este número que está aquí, que es el número 1. Luego de haber elegido ese pivote debemos extraer ese número fuera del determinante. Ese número 1 estaría ahí afuera. Si el pivote elegido es cualquier otro número, si hubiéramos elegido por ejemplo este número 3, entonces debemos sacar ese número 3 por fuera del determinante. Ponemos el signo de igualdad aquí y luego ponemos la barra de determinante. Es decir que este número 1 se va a multiplicar con la determinante. Luego de haber elegido el pivote, tenemos que dividir toda la fila de ese pivote entre ese número elegido. Si dividimos cada uno de estos elementos entre 1, no se va a afectar en nada y vamos a mantener tal como está la primera fila. Posteriormente, la columna del pivote elegido debe ser completado con ceros. En vez de este 1 tenemos que poner 0. En vez de este 2 tenemos que poner también 0. Y en vez de este menos 2 también tenemos que poner 0. Cerramos la barra de la determinante y completamos cada uno de los elementos que falta con algunas operaciones que podamos realizar entre las filas. Por ejemplo, en esta fila 2, esto que era antes 1 se está volviendo en 0. Entonces haremos alguna operación en la fila 2. A esta fila 2 le podemos restar la fila del pivote menos la fila 1.
1 menos 1 es 0. Y seguimos esta operación para los demás elementos de la segunda fila. Tendríamos lo siguiente, menos 1, aquí menos 2. 1 menos 1, aquí tendríamos 0. 2 menos 1, esto sería 1. Luego, para la tercera fila también podemos hacer algunas operaciones. En la fila 3, que vale 2, tiene que convertirse ahora en 0. Podríamos multiplicar por 2 a la fila 1. Multiplicamos por 2 a la fila 1 y así podemos restar estas dos filas. Fila 3 menos 2 veces fila 1. 2 menos 2 nos da efectivamente 0. Y utilizamos este procedimiento para completar cada uno de los demás elementos. Tendríamos 1 menos 2, aquí sería menos 1. Menos 1 menos 2, esto sería menos 3. 1 menos 2, esto sería menos 1. Por último, la cuarta fila. Esto que antes era menos 2 debe convertirse en 0. Entonces debemos hacer algunas operaciones con la cuarta fila y la fila del pivote, que es la fila 1. Podríamos nuevamente multiplicar por 2 a la fila 1 y tendríamos que sumar ambas filas. Y tendríamos menos 2 más 2 efectivamente nos da 0. Y seguimos esta operación para completar los demás elementos de la cuarta fila. 3 más 2, aquí sería 5. 4 más 2, esto sería 6. Menos 5 más 2, aquí tendríamos menos 3. Luego de haber completado cada uno de los elementos, pasamos a eliminar la fila y la columna del pivote elegido. El pivote estaba en la primera fila, primera columna, por tanto eliminamos su fila y su columna. Después debemos extraer el signo por la regla de signos de la posición en la que se encontraba el pivote. Siempre empezamos con la esquina superior izquierda, le ponemos el signo positivo y vamos buscando el pivote. Por ejemplo, si nuestro pivote elegido hubiera sido este otro número 1, tenemos que buscar la posición en la que se encontraba. De manera intercalada, si aquí es positivo, esto será negativo, después será positivo y hacia abajo este será negativo. Si hubiera sido este el pivote elegido, entonces ese signo tenemos que extraerlo fuera del determinante. En este caso, el pivote estaba ubicado en esta posición y su signo correspondiente es positivo. Y tenemos que sacar simplemente ese signo positivo fuera del determinante. Es decir, que el signo estaría aquí delante del número 1 que previamente habíamos extraído, que era el pivote elegido anteriormente. Ponemos el símbolo de igualdad y este número 1 positivo tendría que multiplicarse por la determinante. Ahora hay una nueva determinante que está compuesta por los elementos que no se han eliminado. Y en este caso sería una determinante de 3 por 3. Ahora podemos utilizar el método de Sarrus. Para ello copiaremos las dos primeras filas del determinante hacia abajo. Ponemos el signo de igualdad. Este número 1 positivo al multiplicarse con la determinante no va a alterar en nada el valor que tenga la determinante. Por eso que ya no es necesario anotar este número 1 positivo ahí. Pero si hubiera sido cualquier otro número distinto de 1, sí era muy importante que lo pongamos delante de unos corchetes. En este caso, como es solamente 1, ya no es necesario anotar. Formaremos diagonales que van hacia la derecha, diagonales de 3 en 3. La primera diagonal va a ser la multiplicación de menos 2 con menos 3 y menos 3. El resultado lo vamos a anotar aquí, que será menos 18. La segunda diagonal es la multiplicación de menos 1 con 6 y con 1. Y ese resultado lo anotamos aquí, que es menos 6. La tercera diagonal es la multiplicación de 5 con 0 y con menos 1. Y ese resultado es 0. Lo anotamos aquí. Ahora debemos formar diagonales que van hacia la izquierda. Todas las diagonales que van hacia la izquierda cambian de signo, por eso le pongo un signo negativo y después abrimos paréntesis. Y recién empezamos a multiplicar las diagonales. Primera diagonal es 1 por menos 3 por 5. Ese resultado lo anotamos aquí, menos 15. La segunda diagonal es
menos 1 multiplicado por 6 multiplicado por menos 2, y ese resultado es 12 positivo. La tercera diagonal es la multiplicación de menos 3 con 0 y menos 1, y el resultado lo anotamos aquí, es 0. Y cerramos paréntesis. Luego hacemos las operaciones aritméticas necesarias en todo esto. Tendríamos que sumar, en este caso como son signos idénticos, menos 18 menos 16 nos da como resultado en esto menos 24. Dentro de los paréntesis tenemos menos 15 más 12, nos da como resultado menos 3. Pero por fuera de los paréntesis tenemos este negativo, por tanto se vuelve 3 positivo. Menos 24 más 3 nos dará como resultado menos 21. Entonces, el valor de delta es igual a menos 21. Ahora debemos hallar delta sub 2. Para hallar delta sub 2 también debemos formar una determinante, pero con una pequeña diferencia. Como les decía, delta sub 2 también es una determinante que se forma con los coeficientes de las variables, pero en la segunda columna, porque es delta sub 2, en vez de poner los coeficientes de la variable x sub 2, vamos a poner los números que están después de la igualdad. En la segunda columna tendríamos aquí 2, menos 4, 1 y 4. Y vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos para calcular el valor de delta. Elegiremos un pivote. Para ahorrar tiempo podemos elegir el mismo pivote que habíamos elegido hace un momento. Encerramos en un círculo al número 1 indicando que ese es el pivote elegido. Según el procedimiento tenemos que extraer ese pivote elegido fuera del determinante. Ese número 1 estaría fuera del determinante para multiplicarse con él. Ponemos el signo de igualdad aquí y vamos a utilizar las mismas operaciones entre filas que hicimos en el anterior caso. En la segunda fila teníamos que restarle con la fila 1. A la tercera fila teníamos que restarle 2 veces la fila 1. Y a la cuarta fila teníamos que sumarle 2 veces la fila 1. Estamos repitiendo simplemente el mismo procedimiento. Ponemos la línea de determinante. Según el procedimiento debemos dividir la fila del pivote por ese número. Si dividimos cada uno de estos elementos entre 1, la fila se mantiene. Tendríamos 1, 2, 1 y 1. Luego tenemos que completar con ceros la columna del pivote. Aquí tendríamos 0. En vez de este 1 ponemos 0. En vez de este 2 también ponemos 0. En vez de este menos 2 también ponemos 0. Luego debemos cerrar con una línea el determinante. Ahora, como se está repitiendo casi los mismos pasos y dijimos que solamente la columna 2 es la que cambia, vamos a mantener la columna 3 y la columna 4 del anterior caso. La columna 3 sería aquí 0, menos 3, 6, y la columna 4 aquí tendríamos 1, menos 1 y menos 3. Lo único que cambiaría serían estos 3 espacios que tenemos aquí en la segunda columna. Según estas operaciones tendríamos que hacer la fila 2 menos la fila 1. Menos 4 menos 2 tendríamos como resultado menos 6. Fila 3 menos 2 veces la fila 1. Fila 3 es 1. Menos 2 por 2 menos 4 más 1, aquí tendríamos menos 3. Luego a la fila 4 tenemos que sumarle 2 veces la fila 1. La fila 4 es 4. Multiplicamos 2 por 2, 4 más 4, aquí tendríamos 8. Posteriormente debemos eliminar la fila y la columna del pivote elegido. Después, por la regla de los signos, tenemos que extraer el signo de la posición en la que se encontraba nuestro pivote. Siempre empezamos por la esquina superior izquierda y le asignamos el signo positivo. Y vamos buscando la ubicación en la que se encontraba nuestro pivote. Si nuestro pivote hubiera estado, por ejemplo, aquí hubiéramos elegido como pivote este número 4 y su posición estaba aquí, vamos buscando positivo, negativo de manera intercalada los signos, después positivo, negativo, positivo y negativo. El signo de la posición del pivote iba a ser negativo, ese signo lo extraemos. Pero en este caso, como hemos vuelto a elegir el pivote en esta posición, el signo que vamos a extraer es el signo positivo.
y tendríamos por delante de nuestra determinante al 1 positivo. Ponemos el signo de igualdad y luego debemos copiar los elementos que sobran, aquellos elementos que no se han eliminado. Y nuestra determinante será ahora una determinante de 3 por 3. Como ven, tenemos una determinante de 3 por 3. Ahora podemos utilizar el método de Sarrus. Vamos a copiar las dos primeras filas hacia abajo. Ponemos el signo de igualdad y formamos diagonales que van hacia la derecha y hacia la izquierda. Este número 1, que es positivo, al multiplicarse con la determinante no va a alterar en nada su valor. Sería distinto si este hubiera sido un número cualquier otro. Podría haber sido, por ejemplo, un número 5. Entonces ese número tendría que estar delante, ese 5 tendría que estar delante de la determinante. Por eso le pondríamos corchetes. Pero en este caso, como es solamente un 1 y es positivo, al multiplicarse con la determinante no va a afectar en nada su valor. Por tanto, no es necesario volver a anotar este número 1 aquí. Y empezamos a formar diagonales que van hacia la derecha. Multiplicamos este menos 6 con menos 3 y menos 3, y el resultado vamos a anotarlo aquí, que sería menos 54. La segunda diagonal va a ser la multiplicación de menos 3 con 6 y con 1, y el resultado anotamos aquí, que es menos 18. La tercera diagonal es la multiplicación de 8 con 0 y con menos 1, y el resultado es simplemente 0. Luego formamos diagonales que van hacia la izquierda, pero las diagonales que van hacia la izquierda van siempre con signo cambiado. Por eso le vamos a poner un signo negativo y luego recién abrimos paréntesis para anotar los resultados de cada diagonal. La primera diagonal que va hacia la izquierda es la multiplicación de 1 por menos 3 por 8. Y ese resultado lo anotamos aquí, que es menos 24. La segunda diagonal es la multiplicación de menos 1 con 6 y con menos 6, y su resultado es 36 positivo. La última diagonal es la multiplicación de menos 3 con 0 y con menos 3, y su resultado es 0. Cerramos el paréntesis y vamos efectuando las operaciones aritméticas. Tenemos menos 54 menos 18, nos da como resultado de estos dos menos 72. Menos 24 más 36 nos da como resultado de todo esto 12. Y con este signo negativo por delante va a ser menos 12. Menos 72 menos 12 nos da como resultado menos 84. Entonces, el valor de delta sub 2 es igual a menos 84. Ahora sí, con estos dos valores, con delta sub 2 y delta, podemos obtener el valor de x sub 2. Reemplazamos, esto va a ser igual, delta sub 2 es menos 84, dividido entre delta, y delta es menos 21. Negativo entre negativo se va a volver positivo, y 84 entre 21 nos da como resultado final 4. Es decir, que x sub 2 es igual a 4. Ahora debemos hallar el valor de x sub 3. Para ello necesitamos hallar el valor de delta sub 3. De igual forma que hicimos con delta sub 2, volvemos a utilizar los coeficientes de nuestras variables en el sistema de ecuaciones, pero como estamos hallando x sub 3, en la columna de x sub 3 vamos a reemplazar sus coeficientes con los números que están después de la igualdad. Para ello vamos a borrar esto que hicimos para delta sub 2. Como dijimos, delta sub 3 es también una determinante que se forma con los coeficientes de las variables, pero en la columna 3 vamos a reemplazar los coeficientes que anteriormente utilizábamos, los coeficientes de x sub 3, los vamos a reemplazar con los números que están después de la igualdad. Esos números son 2, menos 4, 1 y 4. Y vamos a repetir el procedimiento que hicimos para hallar el valor de delta. Elegimos un pivote, vamos a elegir el mismo pivote. Ese pivote era este número 1, encerramos en un círculo a ese número 1 indicando que es el pivote. Según el procedimiento, luego debemos extraer ese pivote elegido fuera del determinante para que se multiplique con este. Entonces vamos a anotar ese pivote aquí. Ponemos el signo de igualdad. Trazamos la línea de determinante
Debemos dividir la fila del pivote elegido por ese pivote. Como es 1, al dividir cada uno de estos elementos entre 1, no se altera y vuelve a repetirse. Luego debemos completar con ceros la columna del pivote. En vez de este 1 tendremos aquí 0, en vez de este 2 tendremos 0, en vez de este menos 2 también tendremos 0. Como estamos repitiendo el mismo procedimiento, también vamos a utilizar las mismas operaciones entre filas. Para la fila 2 teníamos que restarle con la fila 1. A la fila 3 tenemos que restarle 2 veces la fila 1. A la fila 4 tenemos que sumarle 2 veces la fila 1. Según este procedimiento, entonces lo único que va a variar es la columna 3. La columna 2 y la columna 4 se van a repetir. Vamos a copiar los mismos valores de esta determinante aquí, en la columna 2 y en la columna 4. Menos 2, menos 1, 5 en la segunda columna, y en la cuarta columna teníamos 1, menos 1, menos 3. Los únicos valores que van a cambiar son estos de la tercera columna. Vamos a hallar esos valores según estos procedimientos de operaciones entre filas. Según esto, a la fila 2 tenemos que restarle la fila 1. La fila 2 es menos 4, menos la fila 1 es menos 2, menos 4 menos 2, aquí tendremos menos 6. A la fila 3 tenemos que restarle 2 veces la fila 1. La fila 3 es 1. Menos 2 por 2 sería menos 4 más 1. Esto sería menos 3. Por último, a la fila 4 tenemos que sumarle 2 veces la fila 1. La fila 4 es 4. Más 2 por 2 sería 4 más 4. Aquí tendríamos 8. Posteriormente eliminamos la fila y la columna del pivote. Después debemos extraer el signo de la posición del pivote. Empezamos siempre por la esquina superior izquierda y le asignamos un signo positivo y vamos buscando la ubicación en la que se encontraba el pivote. De manera intercalada asignamos los signos. Pero como nuevamente hemos elegido este pivote, se encuentra en esta posición y el signo que tenemos que sacar es justamente el positivo. Y tendríamos delante del determinante más 1. Ponemos el signo de igualdad aquí y tenemos que copiar ahora los elementos que no se han eliminado. Nuestra nueva determinante va a ser de 3 filas por 3 columnas. Los copiamos aquí para multiplicarse con el más 1. Y nuevamente tenemos una determinante de 3 filas por 3 columnas. Vamos a utilizar otra vez el método de Sarrus. Vamos a copiar las 2 primeras filas hacia abajo. Nuevamente les repito que como este número, que es 1 positivo, al multiplicarse con la determinante no va a afectar en nada su valor, por tanto ya no es necesario anotar ese número 1. Y vamos a empezar a formar diagonales que van de 3 en 3. La primera diagonal va a ser la multiplicación de menos 2 con menos 3 y menos 3. El resultado lo vamos a anotar aquí. La segunda diagonal es menos 1 por 8 por 1 positivo. Su resultado va a ser menos 8. La tercera diagonal es la multiplicación de 5 con 6 con menos 1. Y su resultado lo anotamos aquí, es más 30. Luego formamos diagonales que van hacia la izquierda, pero las diagonales que van hacia la izquierda van con signo negativo. Por eso pongo un signo negativo, abro paréntesis y recién formo las diagonales. La primera diagonal es 1 por menos 3 por 5 y el resultado va a ser menos 15. La segunda diagonal va a ser la multiplicación de menos 1 por 8 por menos 2 y el resultado, aquí lo anotamos, es más 16. La tercera diagonal es la multiplicación de menos 3 con menos 6 con menos 1 y el resultado lo anotamos aquí, que será menos 18. Cerramos paréntesis y hacemos las operaciones aritméticas necesarias. Y nos da como resultado para delta sub 3 el valor de 21. Entonces solamente nos queda reemplazar el valor de delta sub 3 y de delta para obtener el valor de x sub 3. Delta sub 3 es 21 y delta es menos 21. Si dividimos 21 entre menos 21 nos da como resultado final menos 1, que es el valor de x sub 3. Y con esto hemos culminado con la resolución de este ejercicio.
en el que se nos pedía hallar los valores de x sub 2 y x sub 3 por el método de Cramer. Espero que todos estos videos les hayan sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal para estar pendiente de las próximas publicaciones de más videos en las materias de álgebra y cálculo.